Zona de entrevistas. Tengo el gusto de saludar al senador Ernesto Cordero Arroyo. Senador, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Pablo, muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, Ernesto. Hoy en la recta final para la aprobación de la reforma hacendaria en el Senado de la República, ¿qué nos puedes adelantar, senador? Sí, Pablo, mira, la miscelánea recaudatoria que envió el presidente Peña, pues lamentablemente pues va a ser aprobada con los votos del PRI y con algunos votos del PRD. Te digo lamentablemente porque es algo que va a ser nocivo para las familias, va a ser muy perjudicial para la generación de empleos en México, que es lo que más necesitamos. Y sobre todo, Pablo, mira, todos hemos sido gobierno nosotros también y entendemos que hay momentos en los que hay que subir los impuestos y pedirle un sacrificio a la gente. Pero en este momento sería un error de política económica hacerlo. México no tiene un problema de finanzas públicas, México se está desacelerando, es decir, nuestra economía se está creciendo cada vez más y más despacio al punto que corremos el peligro de detenernos. Y lo peor que puedes hacer en este momento es quitarle recursos al sector privado que genera empleos, a las familias que consumen, que generan confianza, para dárselos al gobierno. Creo que en este momento gasta mucho mejor el sector privado que el gobierno, invierte mucho mejor el sector privado que el gobierno. ¿Qué es lo que se va a aprobar, Ernesto? Homologación del IVA del 11 al 16% en las fronteras, se elevan las tasas del ISR, el impuesto a lo que se conoce ahora como alimentos chatarra y a las bebidas endulcoradas. ¿Todo esto va a pasar, Ernesto? Es muy probable que sí, Pablo, salvo alguna sorpresa hoy en el Pleno de la Cámara de Senadores, pero lo que mencionas, y no solo eso, topes pues muy estrictos a las deducibilidades que se pueden hacer al final de cada año fiscal. Se van a suspender seguramente muchos de los beneficios que reciben los trabajadores, que en este momento pues son deducibles de impuestos para los patrones, ya no lo van a hacer más. De manera que pues muchos de estos programas de compensación que tienen los trabajadores muy probablemente se suspendan. Tiene afectaciones muy importantes al sector de la maquila, tiene afectaciones importantes al sector inmobiliario, tiene afectaciones importantes al sector financiero. En fin, que pues sí, ahora sí que no dejaron títere con cabeza. Ya mencionaste pues los refrescos, ya mencionaste lo que según ellos es comida chatarra, que técnicamente está mal definido, pero bueno, pues ahora si tú compras, por ejemplo, un bote de avena, ¿no?, pues está catalogada como comida chatarra y se te va a cobrar un impuesto adicional. En fin, es una miscelánea recaudatoria muy agresiva, probablemente de las más agresivas que se tenga en memoria en México. Y bueno, lamentablemente el PAN pues defendió con toda contundencia pues la posición de las familias del sector productivo, pero no nos alcanzan los votos y lamentablemente esto va a ser aprobado. Ernesto, ¿qué sucedió con el PRD? Se había hablado de la posibilidad de que se estableciera un bloque opositor para evitar estas afectaciones. ¿Qué sucedió de última hora con los senadores del PRD? Mira, mis compañeros del PRD yo les tengo un gran aprecio, un gran respeto. Me parece que lamentablemente pues nadie les hizo las cuentas de que esto no nada más afectaba a los ricos como lo planteaba su presidente nacional, sino que esto afecta a familias con ingresos muy modestos, a la clase trabajadora, a las familias de clases medias, familias que con mucho esfuerzo están formando un patrimonio, y muchos de ellos votan por ellos o votaban por el PRD. Estoy seguro que después de esto pues muy probablemente razonen su voto después de esto. Y bueno, pues ahora lo que está sucediendo es que lamentablemente no los podemos convencer. Pasó de por medio apoyos presupuestales al DF y al estado de Guerrero. A cambio. Sí, es muy triste decirlo, pero pues bueno, pues ahora sí que se repartieron el botín antes de cobrarlo y lo repartieron con el DF y con el estado de Guerrero, y eso hizo que bueno, pues algunos senadores del PRD se estén inclinando a votar por esta reforma. Ernesto, los van a mayoritear, es muy probable que esto suceda entre los senadores del PRI y del PRD entre el día de hoy y mañana. ¿Esto pudiera anticipar que el PAN iría en contra de una reforma energética por este mayoriteo o no? Pablo, nosotros somos muy responsables, y si estamos votando en contra de esta reforma hacendaria es porque estamos absolutamente convencidos de que va a desalentar la generación de empleo. Y nosotros lo que queremos, nosotros vivimos en México, somos mexicanos, nuestras familias están aquí y queremos lo mejor para México y queremos que México tenga empleo y tenga prosperidad. Y por esa razón, porque esto desalienta la generación de empleo, estamos votando en contra de la reforma hacendaria. Ahora, la reforma energética y la reforma política son dos buenas reformas, Pablo, son dos buenas reformas que el país necesita, que van a generar certidumbre en el ámbito político y económico, que van a generar empleos, que van a generar rendición de cuentas,
y nosotros vamos a apoyar la reforma política y la reforma energética porque es bueno para México. No se vale, pues digamos, tratar de chantajear en estos términos una reforma por otra, sobre todo cuando la reforma energética que va atada a la reforma política en el Senado, que se están discutiendo las dos en el Senado, pues yo te diría que van muy bien encaminadas y vamos a dar buenas cuentas en eso y son buenas reformas para México. Yo creo que no se valdría hacer un chantaje de ese tipo. Finalmente, Ernesto, en la reforma política a la cual hace referencia se incluyen cosas verdaderamente interesantes como la creación de este Consejo Nacional Electoral que fusionaría al IFE y a los institutos electorales locales, pero creo que la parte primordial de esta reforma política podría ser la aceptación para tener en México ya reelección, diputados de hasta 9 años, senadores de hasta 12 y presidentes municipales de 6 años. ¿Esto va a ser incluido y aprobado en la reforma política? Estamos trabajando en eso, Pablo, estamos trabajando las mesas en donde se está discutiendo esto en las comisiones correspondientes del Senado, estos temas se están tratando y te diría que van por muy buen camino. Mira, por ejemplo, ahorita más que nunca el tema de la reelección de legisladores es bien importante porque como que es un poco incomprendido el tema, pero es bien importante en este momento quien nos esté escuchando, si hubiera o si existiera reelección de legisladores, pues podríamos ver a los ojos, nos podrían ver a los ojos a nosotros que los representamos y preguntarnos cómo votamos en temas que nos importan, claro. Preguntarle a sus legisladores cómo votaron el tema de la reforma hacendaria, si votaron de acuerdo a los intereses de la región que representan o votaron de acuerdo a los intereses del presidente de su partido, y en ese sentido darle la confianza o no a un legislador que gusta reelegirse. La reelección es un mecanismo de rendición de cuentas bien importante, probablemente el único que tenga la sociedad, y qué bueno que se está discutiendo, y también tiene cosas bien interesantes. Mencionas de un instituto único de elecciones. Yo creo que todos coincidimos en que los gobernadores le meten la mano muy feo a las elecciones y hay que acotar y minimizar ese efecto al máximo, sí. Y no estamos trabajando, pero está, por ejemplo, la autonomía del Ministerio Público. Yo creo que ese va a ser una gran conquista. Estamos hablando de la autonomía de los órganos que miden la efectividad de los programas de política social del gobierno federal, lo cual también es una gran cosa. Estamos hablando de castigos efectivos y ejemplares a todo aquel candidato que rebase los topes de campaña en una elección, que se pueda sancionar inclusive perdiendo el registro, y se le sanciona después de la elección, poder perder la elección que supuestamente había ganado. En fin, es una reforma de verdad bien interesante y que va a ser bien útil para complementar, por ejemplo, una reforma energética que va a implicar una participación del sector privado y una cantidad de inversión muy fuerte a través de contratos. Entonces, si no tenemos la certeza de que estos contratos se asignan de manera honesta, de manera transparente, de manera competitiva, pues mira, en lugar de que sea una buena cosa la reforma energética puede ser pues un gran error, porque podemos generar unos niveles de corrupción probablemente nunca antes vistos en México. Entonces por eso es bien importante que vayan las dos de la mano y que la reforma política nos dé certeza de que la reforma energética efectivamente va a ser buena para México. Finalmente, Ernesto, ¿para cuándo ves la reforma política? Mira, Pablo, yo te diría que estamos trabajando muy duro. En el Senado se ha tomado con mucha responsabilidad esto. Se hicieron foros, tanto la reforma política como la reforma energética, que la verdad fueron bien interesantes. Y mira, yo creo que ahorita ya las comisiones estarían en condiciones de sentarse a platicar seriamente, pues qué predictamen podría generar la mayoría en ambos temas. Entonces yo te diría que una vez que termine este asunto de la hacendaria, que probablemente termine mañana o pasado mañana en el Senado, pues yo creo que pues podremos enfocarnos a discutir la reforma política y la reforma energética. ¿La ves antes de que termine el año, la política? Pues no sé, Pablo, porque ya sabes que en México cuando quieres que algo no suceda, lo mejor es fijarle un plazo, ¿no? Entonces, mira, yo creo que hay que tomarlo con calma. Ojalá pudiera ser pronto, pero si no, mira, lo importante de esto es que sí se está discutiendo de manera franca, sincera y sobre todo con mucho soporte política pública todo lo que está pasando. Y con ganas de construir. Yo creo que eso es muy bueno, y en el Senado sí, lo tengo que decir, en este caso, de mis compañeros de todos los partidos políticos que pues, están tomando el tema con mucha seriedad. Pero se cayó entonces la alianza entre el PAN y el PRD en contra de la reforma hacendaria, eso ya es un hecho, ¿verdad? Sí, Pablo, yo creo que, salvo que hoy pues nos sorprenden agradablemente mis compañeros del PRD, algunos, sí tengo que decirlo, no son todos, son algunos nada más los que pues le dan la mayoría al PRI. El PRI no necesita más que 3 votos para tener una mayoría simple en el Senado de la República. Y bueno, pues los está encontrando en algunos
pocos senadores del PRD, que repito, bueno, pues lamentablemente le están dando la espalda a su electorado y más bien están respondiendo a intereses de sus gobernadores y a intereses de su partido. Ernesto Cordero, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo para Zona 3. Gracias, Pablo, hasta luego. Mucho gusto. Igualmente.